lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:41 en la mañana. Nos atiende telemáticamente a esta hora el señor Enrique Chávez. Él es el presidente nacional encargado de Izquierda Democrática. Señor Chávez, bienvenido, buen día. Le saludamos Belkis Sánchez y quien le habla, Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Fabricio, buen día. Un gusto saludarte. A Wendy, A Belkis. A Belki, perdón, un gusto saludarles, que tengan ustedes un muy buen día y gracias por la oportunidad para poderme dirigir al país. Gracias a usted por la gentileza, señor Chávez. Confírmenos, ¿Izquierda Democrática se decanta por apoyar la precandidatura de Otto Sonnenholzner? Sí, efectivamente, el día de ayer tuvimos un Consejo Ejecutivo Nacional donde se discutió por más de 6 horas para tomar una resolución. Nosotros habíamos manifestado al país que ante la crisis política que vive el país, ante la inestabilidad política que vive el país, era necesario y es necesario hacer un gran acuerdo nacional para que varios partidos políticos, para que los líderes políticos depongan actitudes personales o intereses partidistas, entremos a un gran acuerdo nacional por el país para defender los intereses del país, porque de esa manera podemos empezar a ser nosotros un país para que haya gobernabilidad, que haya una unidad nacional en el Ecuador ante la crisis política que se generó en la Asamblea Nacional. Por eso hicimos nosotros un planteamiento al país y lo hicimos con varios partidos políticos. El señor Otto, como nos sentamos a conversar con Yacu Pérez, nos sentamos a conversar con Villavicencio, nos sentamos a conversar con Salvador Quispe, y con quien llegamos a un acuerdo por el bien del país, con Otto Sonnenholzner. ¿Por qué? Porque el partido Izquierda Democrática, ante el planteamiento que había hecho al país de buscar una unidad nacional, un acuerdo nacional que beneficie a los grandes intereses del país y no a los líderes políticos ni a los partidos políticos, sino pensando en país, pensando en que este país hay que cambiarlo. Por eso consideramos nosotros, y en las conversaciones que se mantuvo con el señor Otto, con el grupo del señor Otto, y con él mismo personalmente, lo hice por varias oportunidades, creemos que es un hombre que quiere el cambio, que quiere que en el Ecuador haya ese cambio, que quiere que en el país haya tranquilidad, que haya paz, que haya seguridad, que quiere que en el país haya trabajo para un sinnúmero de desocupados, cientos de miles de desocupados que hay en el país, de jóvenes que salen de las universidades y no pueden encontrar un empleo, que haya recursos en las universidades para que hayan jóvenes que puedan ingresar a la universidad, que haya medicina en los hospitales para que las personas puedan ir a los hospitales y sean atendidas como verdaderamente deben ser atendidas, que la vialidad del país está destruida y que eso hay que hacerlo inmediatamente, una reconstrucción. Enrique. Coincidiendo en estos puntos de vista, creímos, y el Consejo Ejecutivo Nacional ayer tomó la resolución de apoyar al candidato presidencial Otto Sonnenholzner. Enrique, justamente le iba a consultar de manera concreta qué aspectos había valorado precisamente la Izquierda Democrática para apoyar esta candidatura, y lo otro también muy puntual. Siendo así, ¿es un hecho entonces que Otto Sonnenholzner inscribirá su candidatura bajo el cobijo de la ID? Efectivamente, así vamos, en un acuerdo nacional, en un acuerdo por el bien del país, de unidad nacional, un candidato con buenas intenciones para cambiar el país, un candidato con la capacidad necesaria y suficiente para entender los problemas que tiene el país y que sobre todas las cosas tiene que enmarcarse, tratar de que haya gobernabilidad en el país, que hay que sentarse a dialogar
con todos los partidos políticos una vez que sea elegido presidente de los ecuatorianos, para que todos piensen y crean que este país unidos los podemos cambiar, salir de esta crisis donde venimos de tumbo en tumbo, donde en la Asamblea Nacional hace unos días se quiso repetir la historia del alarconato, repartirse el poder del Estado en la Asamblea Nacional. Pero eso no puede suceder. Pero le pregunto, me queda clara la postura de la ID de respaldo a Otto Sonnenholzner. Hablan ustedes de este acuerdo nacional, pero mi pregunta es, ¿ya aceptó Otto Sonnenholzner? ¿Ya podemos ubicarlo como precandidato a la presidencia de la República? ¿O ustedes han formulado este respaldo y están a la espera de la aceptación de Otto Sonnenholzner? No, nosotros hemos venido conversando por varias oportunidades con él. Y en todas las conversaciones de lo que está totalmente él de acuerdo y nosotros de acuerdo, necesitábamos, porque nosotros somos un partido orgánico, nosotros no somos un partido orgánico y horizontal, no somos un partido vertical donde las órdenes vienen de arriba, somos democráticos y tenemos que tomar resoluciones democráticas para darle al país un ejemplo de que un partido organizado, serio y honesto toma resoluciones que verdaderamente vayan en beneficio del país. Ante esa situación, en todas las conversaciones, en este rato, está en firme el apoyo de Izquierda Democrática a la candidatura del señor Otto Sonnenholzner. Esa es la decisión y ellos ya saben, porque yo inmediatamente procedí a comunicarles de que la decisión ya estaba tomada. Esa parte me queda muy claro. Permítame insistirle, porque sí quisiera que quede totalmente clara la otra pregunta que le hacía. ¿Sonnenholzner ya aceptó o todavía no? No, él aceptó. Desde que empezamos las conversaciones estábamos en firme. Hubieron ciertas discrepancias en un momento dado, por la circunstancia misma que nosotros como partido al interno teníamos. Pero una vez superadas esas etapas y brindando la seguridad de que Izquierda Democrática es un partido organizado con una estructura enmarcado dentro de sus procedimientos legales con sus estatutos, las resoluciones que toman son apegadas al estatuto del partido. Enrique, ¿qué le dice usted a la audiencia que cuestiona esta decisión en el sentido de que Otto Sonnenholzner está encasillado como un candidato de la derecha y esto sería incoherente, digamos, o esta decisión sería incoherente por parte de la Izquierda Democrática apoyar esta precandidatura? Al país hay que hablarle con claridad meridiana. Otto Sonnenholzner es un hombre de centro-derecha. Y este acuerdo está de centro-derecha hacia centro-izquierda, no hacia los extremos de la derecha ni del populismo del socialismo democrático. Estamos enmarcados en querer unificar el centro-derecha con el centro-izquierda, porque nosotros somos un partido de centro-izquierda. Y Otto, en su forma de ser, en su actuación política, es un hombre más apegado hacia el centro-izquierda. Por eso nosotros, ante esa situación, conocedor de su posición política, Otto es un hombre de ancestro de Izquierda Democrática. Su padre fue afiliado al Partido de Izquierda Democrática en esas grandes líderes electorales del doctor Bora. Entonces, es un hombre que tiene afinidad política con el Partido de Izquierda Democrática. Por eso creímos que era justo de que Izquierda Democrática tome una decisión en bien del país, no por intereses partidistas y dejando a un lado los principios ideológicos. Porque creemos nosotros que sobre todas las cosas, en esta circunstancia que vive el país, hay que pensar primero en la patria, en la unidad nacional, porque caso contrario volveremos a caer en lo que no quisiéramos regresar. A ver, este acuerdo democrático que usted señala, ¿implicará también hacer listas conjuntas entre la ID, Avanza y Suma, o van a ir por separado en cuanto a listas de asambleístas? En eso sí hay que marcar una diferencia, ¿no? El Consejo Ejecutivo Nacional resolvió que la lista de candidatos asambleístas provinciales y nacionales va como Izquierda Democrática. El acuerdo político es sobre la candidatura presidencial.
En un principio sí estuvimos casi enmarcados dentro de un gran acuerdo a nivel de listas de asambleístas y todo, pero muchos intereses personales de personas que a veces a lo mismo interior de los partidos hacen daño, de nuestro propio partido no quisieron de que se hiciera en listas en una unificada, sino que el partido como tal, en vista de que tiene una estructura política, los presidentes provinciales y los miembros del Consejo Ejecutivo Nacional resolvieron de que el partido como tal tenía que ir con sus listas propias de asambleístas provinciales y asambleístas nacionales. Nosotros formaremos nuestros cuadros con los candidatos. Enrique, y en este sentido, entonces, ¿cómo avanza ya la definición de los candidatos para asambleístas en la izquierda democrática? ¿Cuántos y quiénes de los asambleístas destituidos volverán a ser candidatos? Hay de los candidatos, de los asambleístas que fueron destituidos, hay un grupo que estuvo afine con las resoluciones del partido, otro grupo no estuvo afines, pero eso es un asunto que se está analizando. Estamos en sesión permanente y estamos analizando el asunto de las candidaturas. Ahí, por ejemplo, es inevitable preguntarle sobre la situación interna de la IDE, porque, digamos, es público que este partido ha estado dividido, que el bloque legislativo estuvo dividido. Incluso había una división respecto de reconocer su propia presidencia encargada en esta agrupación política. Primero, esta decisión que usted anuncia de respaldar al candidato Otto Sonnenholster, de hacer este acuerdo de unidad en torno a esa precandidatura presidencial, ¿es una decisión del partido, de una facción del partido, primero? Y segundo, ¿cómo van a armar las listas asambleístas, lo que le decía Belkis, en función de esa unidad o división del partido? Enrique, tenga la bondad. Sí, en cuanto al bloque que estuvo dividido, el partido como tal no ha estado dividido. A nivel nacional nosotros hemos mantenido una estructura política, porque los miembros del Consejo Ejecutivo Nacional son los presidentes provinciales del partido. Y los resultados de las últimas elecciones fue prácticamente donde el partido demostró su unidad a nivel nacional. Que definitivamente que en la Asamblea Nacional, producto de intereses personales de X asambleístas, marcaron diferencia y las resoluciones del Consejo Ejecutivo Nacional no las acataron. Son problemas internos que tienen que resolverse en el transcurso de los próximos días. Pero eso en cuanto a la división. En cuanto al cuestionamiento como presidente, yo fui elegido, sí, efectivamente, presidente encargado, pero hay una resolución del contencioso electoral que nos pide que hagamos reforma del estatuto, reglamento de ética del Comité de Ética y Disciplina, reglamento electoral, reglamento del afiliado, que no existían. Entonces, y que después de haberse aprobado el estatuto, la reforma y los reglamentos, hay 6 meses para convocar a una convención nacional. Yo, responsable de mis actos, lo que tengo que hacer es entregar un partido reinstitucionalizado. Que hay compañeros que no han estado de acuerdo por la desesperación de captar el poder del partido, intereses personales del mismo grupo que ayer desestabilizó a la propia presidenta Vilma Andrade en ese entonces. Después desestabilizaron al señor Herrera y hoy día también están en la misma posición, pero el partido tiene sus estatutos, sus reglamentos y tienen que ser respetados y yo los haré respetar. Terminado lo que ha determinado el Tribunal Contencioso Electoral, tendré 6 meses para convocar una convención nacional y serán los presidentes que decidirán quién será el nuevo presidente del partido. En este momento no podemos decir, por ejemplo, y yo le hablaba de la división por lo que había pasado en la Asamblea. Por un lado teníamos a sectores
de legisladores, con Alejandro Jaramillo, Joana Moreira, a veces Dalton Bacigalupo, sobre todo en el último juicio político. Por el otro lado teníamos a Yesenia Guamaní, a Marlon Cadena, a Rodrigo Fajardo, y en la mitad legisladores como Ramiro Narváez, como Lucía Plasencia, como Rocío Guano Luisa, como otros legisladores, digamos. Ahí había una especie de 2 o 3 mini bloques dentro del bloque de la ID. En ese sentido, todos estos nombres podrían o estarían habilitados para integrar las listas y buscar una nueva representación en la Asamblea. En un momento dado, el Consejo Ejecutivo tomó la resolución de pedirle la renuncia de la jefatura del bloque al señor Marlon Cadena. Le tengo que decir con claridad meridiana: el señor Marlon Cadena, la señora Yesenia Guamaní, la señorita Yesenia Guamaní y el señor Ramiro Fajardo, ellos son separados, ellos fueron separados del partido. Ellos no tienen nada que hacer en los actuales momentos en el partido. En cuanto al otro grupo, que estaba Alejandro Jaramillo, Joana Moreira, Rocío Guana Luisa, Dalton Bacigalupo, Ramiro Narváez, Lucía Plasencia, que se mantenían unidos. A última hora la compañera Lucía también con la otra orilla, porque creía conveniente, me lo dijo a mí. Ella estaba más por los intereses de Loja, como asambleísta de Loja, y que tenía que defender ese espacio. Ante esa situación, el otro grupo se ha identificado totalmente por la otra vereda, apoyando al correísmo y al socialcristianismo en la Asamblea Nacional, y que prácticamente llegaron al extremo de querer tomar decisiones que hubieran sido catastróficas para el país. Y eso sí está dentro del Consejo Ejecutivo Nacional, que tiene que resolverse. No se puede presentar de que dichos asambleístas vuelvan a ser candidatos. Pero hablamos de los 3, de Yesenia Guamaní, Rodrigo Fajardo y Marlon Cadena, los 3 de ellos. Ellos no serán candidatos. Ellos no podrán ser candidatos porque ellos fueron separados del bloque. Alejandro Jaramillo, Joana Moreira y el resto, ¿sí? El grupo de 6 asambleístas que se mantuvieron en la línea coherente en las resoluciones del partido, ellos sí podrán ser candidatos. Los otros no podrán ser candidatos. ¿Tienen ustedes definición de quién podría encabezar la lista de asambleístas nacionales? ¿Podría ser nuevamente Vilma Andrade? Definitivamente no, porque incluso ya ella pasó su retirándose de la actividad política de la Asamblea Nacional. Ya definitivamente no. Ya. Hay varios nombres. Está ¿Dalton Bacigalupo podría encabezar la lista nacional? Hay varios nombres. Está Dalton, está Alejandro, hay otras, está Joana, la misma Ramiro Narváez, Lucía Plaza. Hay varios nombres de compañeros que pueden encabezar la lista, y eso lo definiremos con el Consejo Ejecutivo Nacional. La lista tiene que ser analizada por el Consejo Ejecutivo Nacional. Y con esto cierro. ¿Por qué no un cuadro propio de la ID? ¿Por qué apoyar un cuadro externo a la izquierda democrática, Enrique? Sí, ante las circunstancias que el partido vivía en este rato, nosotros estábamos proyectándonos para el 2025, pero viene y se da abruptamente el asunto de la muerte cruzada. Entonces, no podemos ir nosotros a una aventura política. Y considerando, y lo he dicho siempre, antes de todo, de que en las circunstancias que vive el país, lo más sensato para nosotros es de que haya una unidad nacional. Si hubiera salido un candidato que tratara de unificar a 8, 9, 10 partidos para hacer un gobierno de unidad nacional, que es lo más correcto en este momento para el país. Pero los partidos políticos juegan sus intereses como partido. Nosotros no jugamos intereses como partido, nosotros jugamos al interés del país, de salir de esta crisis que es grave y terrible, y que creemos nosotros que el pueblo ecuatoriano el 20 de agosto tenga una reflexión profunda en analizar que no puede volver a cometer los errores de ayer, del pasado, porque un error más sería fatal.
es el momento de la reflexión y saber escoger a un hombre que está con la capacidad, toda esa energía, todos esos deseos, y se presentará después el plan de gobierno de él, que será el plan de reconstruir el país. Y una cosa más, porque digo, escuchándole, uno podría interpretar que optaron por el pragmatismo más que por el componente ideológico. Enrique. Sí, definitivamente así es. Por eso dije, hay que deponer posiciones ideológicas, políticas, porque hay que buscar un acuerdo ante las circunstancias, y no me cansaré de repetirlo, que vive el país, una crisis que vive el país, política, económica y social. Ante esa crisis política, económica y social, hay que rescatar un poco de sensatez política en toda la clase política para tratar de ver la fórmula de cómo sacar al país adelante. Porque no podemos seguir nosotros, después de haber pasado todos 15 años atrás de corrupción, inestabilidad política, de tumbar gobiernos, como se hizo hace 24, 25 años atrás, donde gobiernos que no les gustaba lo tumbaban, donde el gobierno del Arconato se lo repartieron al poder político en el Congreso Nacional. Y esta vez se estaba repitiendo lo mismo en la Asamblea Nacional. Entonces, ante eso, había que tomar decisiones que beneficien al país ante que los intereses ideológicos y partidistas. Correcto. Enrique Chávez, gracias por el tiempo, muy amable. Gracias a usted, Fabricio, y a Belkis. Es un poco difícil aprenderse el nombre, yo lo entiendo. Parece que es medio egoísta. No, para nada. Es bien generosa, pero el nombre es complicado. Gracias. Una buena jornada. Gracias a ustedes, mucho gusto. Muy amable, gracias. Ya Belkis está acostumbrada, ¿no? Sí, ya es pan de cada día. Ya. ¿Cómo es? Belkis, Berly, Betsy, Silka. Una vez dijeron Vanessa. Bueno, gracias Enrique Chávez, presidente nacional encargado de Izquierda Democrática. Confirma, a palabras de él, creo que a esta hora ya habría que poner en la lista de precandidatos oficiales a Otto Sonnenholzer con este apoyo. No me ponga todavía la música, no me ponga todavía la música. Aguante, no me ponga todavía la música. Lo de Otto Sonnenholzer, tengo una calientita, ya, pero simplemente como resumen, la idea apoyará junto a Avanza y Asuma la candidatura de Otto Sonnenholzer, pero van a ir en listas separadas de asambleístas, o sea, por su lado la ID, por su lado Avanza, por su lado Suma. Para la candidatura presidencial, los tres van a apoyar la candidatura de Otto Sonnenholzer y nos ha dicho que él ya ha aceptado. Les mostramos en la entrevista con Paulina Recalde un video, un tuit además de Otto Sonnenholzer, donde no dice textualmente voy a ser candidato, pero entre líneas uno ya podría leer que sí va a ser candidato o precandidato a la presidencia de la República. Hay una novísima, ¿tiene el video? Ok. Cito la fuente, la querida colega y amiga Tere Menéndez del portal digital La Defensa, publicó, finalmente reculó Álvaro Noboa, se echó para atrás, recular es echarse para atrás, de disputar la presidencia de la República con su hijo Daniel en la papeleta. En un nuevo video, Noboa aparece para llamar a la unidad y que los ecuatorianos juntos combatamos la crisis en el país. Esto dijo el abogado Álvaro Noboa Pontón. El Ecuador ha estado atravesando graves crisis. Todos los ecuatorianos tenemos que contribuir y combatir estas crisis. Por ello, ecuatorianos, les pido que se unan a mi lucha, que se logre cambiar al país, mejorarlo y modernizarlo. Eso queremos, ecuatorianos. Un Ecuador moderno, un Ecuador que proteja a todos y cada uno de los ecuatorianos. Gloria a Dios, ecuatoriano. Bueno, ahí tienen ustedes, pero como dijo el ex asambleísta Esteban Torres Cobo, el daño está hecho.
Bueno, ahí Álvaro Noboa ya no habla de la candidatura, pero sí me llama la atención, Belkis, que tampoco dice apoyen la candidatura de Daniel Noboa. Ni lo uno ni lo Ni uno otro. ni otro. Sino todo lo contrario. La tienen ustedes ahí para su discusión. Ahora sí, póngame la música de fondo. Vamos a la pausa, querida audiencia. ¿Ah? ¿Cómo habrá sido la discusión en el entorno familiar? ¿Ah? Álvaro Noboa aparece en este video, habla de la unidad y ya no de su candidatura, tampoco promueve la del hijo. En fin, le envío un abrazo a Felipe Pesantes a la provincia del Oro. Me dice que en el Oro, el Movimiento Sur apoyará la candidatura de Otto Sonnenhosner. El Movimiento Sur. ¿Quién lidera el Movimiento Sur, Felipe? ¿Es Montgomery Sánchez? Corrígame si estoy equivocado. Le envío un abrazo a Feli por esa información de este apoyo en el Oro del Movimiento Sur a la precandidatura de Otto Sonnenhosner. Pausa aquí en la primera hora. Volvemos. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.